Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva cita con el barómetro de 8TV, que hoy, por cierto, va a estar dedicado a Chiclana. Vamos a contar en los próximos minutos con personas que nos van a ayudar a entender los muchos datos que van a ir aflorando poco a poco a raíz de las preguntas que se le han trasladado a los diferentes encuestados. Ya saben que este es un sondeo que 8TV, junto con el periódico de Chiclana, encargan al Instituto Insobel, como viene haciendo ya habitualmente, no solamente en esta ocasión, sino también en otras muchas localidades por donde están pudiendo comprobar de qué manera se están moviendo las diferentes candidaturas, las tendencias de voto, las primeras impresiones que pueden tener los propios ciudadanos a la hora de valorar cómo está su localidad. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer hoy con Chiclana. A través de la red 8TV y el periódico de Chiclana les vamos a mostrar todos y cada uno de estos datos. Esa foto fija que a día de hoy, y hace escasas fechas cuando se ha realizado el trabajo de campo, ya les contaremos exactamente de qué manera se ha llevado a cabo, pues hemos podido constatar cuáles son las opiniones que tiene la calle respecto a temas muy diversos. Al final lo que vamos a tratar de mostrarles es la intención de voto de celebrarse mañana mismo las elecciones municipales. Como saben, citan las urnas el próximo domingo 26 de mayo. ¿Qué es lo que podría ocurrir? Nos vamos a adelantar a ese momento y a ese tiempo para que a modo de avance ustedes puedan conocer por dónde camina precisamente esa intención de voto. Un barómetro del que también están muy pendientes los propios partidos políticos, porque les ayuda a entender si las estrategias que están llevando a cabo les son útiles o no. Y es una herramienta, yo creo que muy interesante, la que vamos a poder manejar hoy aquí en este programa especial. Antes de nada, me van a permitir que salude a las personas que me van a acompañar en los próximos minutos para dar a conocer todos los resultados barómetro. Está con nosotros Sebastián Castro, del Instituto Insobel. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros una vez más. Gracias a vosotros por la confianza. Enseguida vamos a entrar y vamos a diseccionar exactamente en qué han quedado todos estos datos, que me parece muy interesante. Muchas gracias, Sebastián. Sí. Y también nos va a acompañar en este programa compañeros periodistas que conocen la actualidad del día a día. Tal es el caso, por ejemplo, de nuestro compañero que está sentado junto a mí, Paco Lambea, Francisco Lambea, compañero de 8TV. Buenas tardes, Francisco. Hola, ¿qué tal? Saludos. Gracias por estar aquí este rato con nosotros. A vosotros. Van a tener que echar una mano para entender todas las cifras que vamos a tener, porque esto va a ser un chorro de datos que tendrán su traslado con lo que os encontréis cada día en los informativos, en las noticias, en las ruedas de prensa, ¿no? Intentaremos que no nos abrumen tantos números. Eso es. Y está con nosotros Juan Manuel Reina, del periódico de Chiclana. Muy buenas, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Muy bien, Juan Luis. Aquí estamos a ver qué pasa. Bueno, se presentan unas elecciones, digamos, interesantes también en Chiclana, ¿no? Sí, sí, sin lugar a dudas. Yo creo que Chiclana es uno de esos municipios que siempre tiene cierta sorpresa, ¿no? Tiene cierto... No están las cosas siempre tan hechas como parecen, ¿no? Entonces yo creo que sí, que se volverán a hacer unas elecciones municipales bastante interesantes. Bueno, por lo dicho, gracias a todos por estar aquí este rato con nosotros. Y les vamos a explicar cómo se ha hecho esta encuesta, que yo creo que es también lo más significativo para que a partir de aquí todos los datos que se vayan dando a conocer, ustedes sepan en todo momento de dónde han salido y cómo han salido. Sebastián, si te parece, hablamos de cómo se ha llevado a cabo este censo. Cuéntanos. Pues el censo actual de personas que tienen derecho a voto en Chiclana ronda los 64.000 habitantes, exactamente 63.806. Para eso hemos ampliado en este caso la muestra. Normalmente hacíamos encuestas 400 entrevistas. En esta ocasión hemos hecho ya 500. Al ser un municipio de más de 60.000 habitantes, se considera que debemos ampliar las muestras. El trabajo de campo se ha hecho del 2 de mayo al 4 de mayo, los 2 días incluidos, y siempre lo comento, encuestas presenciales, que es lo que define el trabajo que nosotros desarrollamos, porque distribuimos todas las encuestas por todo el término municipal. Para 500 encuestas con el censo de Chiclana da un margen de error de un 4,4%. Bueno, ¿estaréis de acuerdo, Juan Manuel, Paco, que para hablar de Chiclana y para que estos datos sean lo más realistas posible, esto ha habido que trabajarlo por zonas, porque sí, claro, el diseminado de Chiclana es muy amplio? Esto me imagino que los encuestadores han tenido que repartir de punta a punta prácticamente, ¿no? Los encuestadores, como son encuestadores que llevan trabajando bastante tiempo con nosotros y no es el primer sondeo que hacen de Chiclana, ya están habituados a conocerse el terreno del municipio y saben perfectamente la estructura de las zonas y cómo se trabaja en Chiclana. Sebastián, yo tengo una pregunta, la del millón, que te la habrán trasladado en muchísimas ocasiones y aprovecho el momento y enseguida entramos en materia. Cuando te dice la gente, pues a mí nadie me ha preguntado nada.
Pues claro, porque son 64.000 personas las del censo y son 500 los elegidos. Siempre a lo mejor algún conocido le habrá llegado el run de que han visto a alguien haciendo encuestas Por la calle. por la calle o por la zona de Chiclana. Bueno, por dicho esto, si les parece, vamos a entrar en materia. Se han trasladado diferentes cuestiones, muy de la calle, muy del día a día, para que también podamos entender cuáles son las preferencias, las opiniones de los propios ciudadanos. Vamos con la primera de ellas. Dice así: ¿cómo calificaría en general la situación en la que se encuentra su municipio? Bueno, los primeros datos que arroja precisamente esta encuesta nos habla que el 49,2% habla de una situación que opina que está regular. Buena un 32,5%, 12,1% mala, un 3,9% muy buena y un 2,3% muy mala. Bueno, esta es la primera de las preguntas, nos gusta reseñarlo, Sebastián, y ahora entraremos en la disección puramente política, que se le traslada al ciudadano de manera muy genérica, ¿no? Exacto, es muy importante siempre recordar que aquí todavía no se ha introducido ningún matiz político. El encuestado con la persona que se le va a encuestar y la primera pregunta que se le traslada es en qué situación general se encuentra su municipio. Aquí vemos claramente tres bloques: un 36% que considera que su municipio está bien o muy bien, un segundo bloque, que un 14% más o menos, que considera que está mal o muy mal, y un bloque demasiado extenso de cerca de un 50% que considera que está regular. Veremos a medida que se vayan avanzando los datos si ese regular tiende más a una situación estable o más a una situación de regular tirando a una mala situación del municipio. Bueno, la primera impresión que os he llevado en este sentido, Paco, Juanma, podéis comenzar quien queráis. A mí la sensación que me da es que se puede considerar un dato positivo para el gobierno. ¿Por qué? Yo tengo la teoría de que en estos tiempos en los que todavía estamos difíciles, el regular se puede interpretar como una abstención positiva. Al final los regulares nunca son puros, o son regulares, como decía el compañero, tirando hacia bien o tirando hacia mal. Y en estas situaciones yo creo que los regulares son como abstenciones positivas, así que me da la sensación de que el gobierno sale bien en esta primera pregunta. Juan Manuel. Bueno, hilando un poco lo que tú comentabas con anterioridad, yo creo que también aquí en Chiclana se dan muchas peculiaridades, ¿no? Y una quizás a la hora de hacer estas valoraciones generales es que también entiendo yo que dependiendo de la zona donde se pregunte, las valoraciones serán muy diferentes, ¿no? Todos sabemos que en el extrarradio hay una problemática muy específica que no afecta a la zona del centro y que también es muy diferente a la zona de la costa, ¿no? Yo creo que si se hiciera una encuesta por núcleos, ¿no?, la cosa sería un poco más distinta. Pero bueno, atendiendo a los datos que nos presenta la encuesta, yo creo que también que en líneas generales son unos datos bastante positivos, ¿no? Digamos que el gobierno municipal lo tiene que valorar positivamente, porque es más de un 36% el que la considera buena y muy buena, y después ese 50% que es lo que decía Paco, ¿no?, que ese regular yo creo que tiene más una cosa de no dar bueno, ¿no?, que de dar, el que lo tiene claro que es malo, dice malo, ¿no? Y el que regular, a lo mejor porque esas expectativas que tenía se han cumplido un 60 o un 70%, pero yo creo que siempre pasan de ese 50%, ¿no? Bueno, pues cuando trasladamos esta pregunta a la gestión del propio ayuntamiento, vamos a ver con qué nos encontramos, porque buscamos la opinión de cómo calificaría la gestión realizada por el Ayuntamiento de Chiclana desde las pasadas elecciones municipales. Y esto es lo que dice la encuesta: 39,7% opina que regular, buena un 32,9%, mala un 20,4%, y aquí no hay demasiadas diferencias, Sebastián, a pesar de que ya se personaliza en la gestión, ¿no? Sí, lo comentamos siempre, que en el momento que se introduce el matiz político, entonces ya es cuando las ideologías se empiezan a definir, y las fobias o la simpatía hacia el equipo de gobierno o hacia las personas. En este caso, hay un leve trasvase de un 9% que de regular pasa a mala, muy mala, ¿vale? Entonces se equilibra un poco ya las percepciones de partidos políticos, de ideología y esas cuestiones. Pero el bloque de muy buena sigue sólido en el 35-36%.
y el bloque de regular se mantiene en torno al 40%. ¿Eso lo notáis vosotros también así? Sí, además se da la circunstancia de que el bloque mala, muy mala, ni siquiera llega al 25%, no es ni una cuarta parte de los encuestados, con lo cual entiendo que sigue esa línea de unos resultados satisfactorios para el equipo de gobierno en una cuestión en la que prácticamente todo el mundo tiene opinión, solamente un 1,6% no sabe, no contesta, lo cual es positivo porque se supone que los ciudadanos deben tener una idea o un criterio de la gestión municipal, sea buena o mala, pero deben tener alguno. Creo que sigue a grandes rasgos, como decía Sebastián, en la línea de la pantalla anterior. Bueno, ¿y qué parece si lo personificamos en la figura del alcalde? Que esa pregunta también se ha trasladado. Y verán, ¿cómo calificaría la gestión realizada por el alcalde hasta el momento? José María Román, el actual alcalde de Chiclana. Esta encuesta dice que el 35,1% la califica de regular su gestión, buena un 32,6%, 18% mala. Habla el 2,9% de muy mala, muy buena un 2,7% y no tiene una opinión formada un 1,6%. Aquí se polarizan, Juan Manuel, un poco más las opiniones, ¿no? Sí, pero de todas maneras, si atendemos también a la anterior pantalla, prácticamente se repiten, ¿no? Prácticamente son un reflejo la gestión del ayuntamiento y la gestión del alcalde, ¿no? Y la labor realizada por el alcalde, yo creo que prácticamente es la misma imagen, ¿no? También hay que decir que, bueno, que hablamos de una persona, ¿no? De un político, José María Román, que también tiene una presencia bastante fuerte, como todos conocemos, que es una persona que lidera con fuerza el equipo de gobierno y que lo que resultaría un poco extraño es que esa gestión municipal no acompañara a la imagen también o a la valoración del alcalde, ¿no? Paco. Sí, coincido con lo que dice Juan Manuel y continúa en la línea de las pantallas anteriores. Bueno, este barómetro 8TV y el periódico de Chiclana también se ha fijado en otras cuestiones que a nosotros nos parecen interesantes, porque si hablamos de algo mucho más genérico, ustedes se pueden hacer también una idea de lo que se les traslada. La pregunta es cómo calificaría en general cómo ha evolucionado el municipio en los últimos años. Y dicen los encuestados, estos 500 encuestados, que ha ido a mejor el 39,1%, igual a un 30,9% y a peor un 30,1%. ¿Hay que hacer algún matiz en este sentido, Sebastián? Sí, porque en las preguntas anteriores estábamos poniendo al encuestado en un momento concreto, que es el actual. Aquí lo trasladamos al pasado, ¿sabes? Aquí la mirada del encuestado se va hacia años anteriores y visualiza cómo estaba anteriormente su municipio y cómo está ahora. Hay una trayectoria de evolución en la pregunta. Antes se preguntaba un momento concreto y en esta hace una comparativa de años anteriores hacia el momento actual. Obviamente, en los últimos años estamos hablando de esos 4 años de gobierno, Sí, como es normal y como es lógico. ¿Qué os parece, Juan Manuel? Pues atendiendo a los datos, yo creo que bueno, la valoración es positiva, ¿no? Yo creo que se tendría que entender de una forma positiva. También tenemos que tener en cuenta que venimos de un periodo bastante aciago, ¿no? En el que Chiclana había sido castigada bastante y es una realidad que se valora de una manera o de otra, que el municipio en muchas facetas ha experimentado un cambio considerable, ¿no? Se han iniciado actividades y se han creado inversiones, el empleo está tirando, como veremos luego. El destino también tiene otra imagen, es decir, que son cosas que, sin ahondar en ellas, en esos aspectos, yo creo que a nivel global sí da esa sensación de que ha mejorado el municipio. ¿Tú crees, Paco, que ayuda, que haya habido esa estabilidad en el equipo de gobierno? Es decir, que se haya formado un equipo de gobierno en el que no haya habido altibajos, ni sorpresas, ni conflictos, por lo menos que hayan aflorado, ¿no? Siempre es importante, lo decía un día el alcalde José María Román en uno de los plenos, cierta polémica con el portavoz popular, decía cada uno, y entiéndaseme bien la metáfora, decía Román, debe saber pastorear sus cabras, ¿no? Y es cierto que el PSOE ha sabido durante este mandato mantener esa disciplina y esa buena sintonía del equipo de gobierno, que se ha observado también en que prácticamente repiten todos, a excepción de Carmen Jiménez, que es la única que se cae, pero que no ha dicho nada, no ha protestado ni comentado nada públicamente. Así que es cierto que esa tónica de buena línea se mantiene y además se demuestra también en la lista, porque cuando todos, excepto ella, repiten y en los puestos en los que prácticamente estaban o muy similares,
es porque lógicamente el alcalde confía en su gestión. No se trata solamente de que se hayan podido ocultar unas posibles diferencias, sino que realmente no existen o son muy pequeñas porque les ha vuelto a poner en la lista, que a fin de cuentas es la prueba del algodón fundamental. Y yo creo que este panel puede ser el más significativo quizá de todos, porque al final, y dentro de todas las ratios que se pueden preguntar, es la pregunta más sencilla. ¿Tú crees que la ciudad está igual, mejor o peor? Y a partir de ahí es como se aclara todo. Si consideras que está mejor... Luego podemos entrar en detalles, claro, pero luego esto no podemos viene a entrar en definir detalles, todo. pero si consideras que está mejor, pues ya estás apostando a favor del equipo de gobierno que en estos momentos se sitúa. Y aquí hay casi un 10% más de mejor sobre igual. Bueno, hay un aspecto fundamental cuando hablamos de Chiclana y es el factor turismo. Es la principal industria de una localidad que obviamente lleva muchos años viviendo, pero que ahora se encuentra en un momento dulce y donde, pues digamos, el atractivo que supone en todos los órdenes se tiene que ver reflejado en una encuesta de estas características. Y hemos preguntado sobre el turismo. ¿Y qué opinión tienen los 500 encuestados sobre si ha mejorado, si sigue igual, si ha empeorado o no sabe, no contesta? Yo sé que, Sebastián, que esto es una pregunta muy genérica, pero yo creo que todo el mundo, igual que en el fútbol, tiene opinión sobre el turismo. Claro, a esto son una batería de preguntas que vamos a ver a continuación, donde se sitúa la persona sobre diferentes ítems y lo situamos si ha mejorado o ha empeorado. El sigue igual, los encuestados en principio no se le da la opción. El turismo vemos como es un factor que considera que ha mejorado considerablemente o por lo menos que sigue igual y va mejorando poco a poco. Y vamos a ver más adelante como hay otro factor que va muy relacionado con el turismo, que dentro del turismo también está el estado de las playas, claro, porque va muy relacionado. Vemos como también va a salir con unos porcentajes muy favorables. Bueno, yo creo que esta pantalla no sorprende a nadie, ¿no? Es una pantalla espectacular, porque situarse prácticamente en un 75%, 3 de cada 4, es un resultado extraordinariamente bueno y confirma una sensación que no solamente existe en Chiclana a tenor de lo que indica la encuesta, sino que existe también en localidades del entorno sobre Chiclana. Está claro que hay unos índices turísticos muy positivos que además están reflejados en estudios nacionales, en índices de ocupación, en satisfacción del turista, en inversiones incluso hoteleras, en reforma, en construcciones, y eso se nota en esta encuesta. Está claro que si esto se lo enseñásemos a los directores de los hoteles, estarían de acuerdo. Totalmente, además yo creo que hay poco debate en esto, ¿no? Porque tanto por parte política como por parte empresarial es una sensación que está ahí, ¿no? Es una realidad que está ahí. Yo creo que a lo largo de todo este tiempo y Chiclana como destino de sol y playa quizás tenía ese peligro de, bueno, después de sol y playa, ¿qué? ¿No? ¿Qué? Porque el sol y playa se acaba, como se han acabado tantas otras cosas, ¿no? Yo creo que Chiclana en eso, de la mano del empresariado, ha sabido hacer su tarea y ha ido apostando por un destino de calidad y que bueno, que se está consolidando y ahí están los datos, ¿no? Estando en el top, bueno, en el top, ¿no? En la primera plaza, digamos, de los destinos que tienen más beneficios, ¿no? para los hoteles, ¿no? Yo creo que es indiscutible y que bueno, que se ha hecho un buen trabajo que bueno, aquí están los datos que lo reflejan, ¿no? Fijaros que, y eso lo sabéis porque lo habéis vosotros también contado respectivamente cada uno en vuestra faceta, algo que a priori hace unos años parecía impensable, y es que Chiclana haya resultado ser el destino más rentable tocándole o mojándole la oreja a Marbella. Totalmente. Que esto era impensable quizás hace algunos años. Son palabras mayores, totalmente. Estamos hablando ya de palabras mayores. Por cierto, que digamos que lo que le faltaba a Chiclana, que era el toque cultural y de ocio, que me imagino que luego aparecerá en la encuesta, como ha sido el Concert Music Festival, que ha sido definitivo, que era, digamos, la asignatura pendiente, veremos qué reflejo tiene. De cualquier manera, esta encuesta también aborda otros argumentos, y uno es el de los deportes. ¿Cómo va orientado esto? Porque me suena tan amplio que no sé si los encuestadores son capaces de direccionar la pregunta, ¿no? En general se le traslada al ámbito deportivo que se genera en la ciudad, si hay eventos deportivos, si hay instalaciones deportivas, ¿sabes? Que van mucho relacionados a muchos aspectos. En este caso es curioso el porcentaje de no sabe, no contesta,
porque hay personas que no saben situar la política de deporte municipal, no saben valorarla, si ha mejorado o ha empeorado. De ahí haría un inciso que a lo mejor en política de comunicación en temas relacionados con deporte sería conveniente por el equipo de gobierno, en su caso, mejorarla, porque los datos dicen que un 52% considera que es positiva. Entonces, a mayor conocimiento se le presupone que va a salir más reforzado el que ha mejorado, porque en contraposición está el 7,7% que considera que ha empeorado. De todas formas, a mí me gustaría saber vuestra opinión, porque ¿en qué ha mejorado? ¿Qué impresión tenéis vosotros? Porque vamos a ver, en cuanto a deporte, Chiclana siempre ha sido muy potente y lo sigue siendo. Hay muchos clubes, hay mucha participación, hay mucho movimiento. ¿Dónde queréis que se traduce esa mejoría? Hay bastante actividad y una actividad muy diversa, incluso con modalidades que pudieran considerarse como más minoritarias, pero están ahí, están trabajando. Las entidades consideran que reciben el apoyo del ayuntamiento. Hace poco se ubicaba un nuevo césped artificial en el Fontanal, 120.000 euros. Hemos tenido también una competición de voleibol muy significativa, el descenso del río Iro, pruebas atléticas. La verdad es que los clubes atléticos demuestran muchísima actividad y quizá los ciudadanos no lo aprecian tanto porque el deporte es muy peculiar. En los periódicos el deporte se va hacia otra sección distinta que no está propiamente dentro del local, ya la tienes que buscar en otro sitio, o quizá la gente que de por sí pueda no ser muy deportista tal vez tampoco se preocupe de informarse sobre ese ámbito. Sí, pero la pregunta es, ¿en qué crees que ha mejorado la percepción? ¿A qué crees que lo achacan? Porque los clubes ya estaban. Otra cosa es que haya más eventos o no, se me ocurre, no sé. Probablemente a que haya más eventos y a que se puedan visualizar más en la calle o en el río o en los propios pabellones, en las propias instalaciones. También los ayuntamientos han entendido que al final en determinados eventos deportivos también funcionan turísticamente, sobre todo cuando tienen un carácter provincial o sobre todo andaluz o incluso si llega a ser nacional, te acaba trayendo público también. Ahí puede estar, Juan Manuel, el gancho, es decir, que también clubes que vienen de fútbol en cualquier punto de Europa e incluso de Asia estén aquí presentes. Totalmente, y eso va un poco ligado con lo que yo creo que es la apreciación en base a esta mejora del deporte, ¿no? Que es el tema instalaciones. Chiclana cuenta con unas instalaciones envidiables, además unas instalaciones que han ido mejorando con el tiempo y que no se concentran en un sitio, ¿no? Sino que vemos en la zona de la costa, en la zona del centro, en el radio. Es decir, se han preocupado de que haya instalaciones y de que haya instalaciones de calidad. Aparte también, como decía Paco, Chiclana por la filosofía que tiene o porque es otra cosa que yo entiendo. Yo a Chiclana, igual que le ha pasado con el Concert Music, yo creo que Chiclana está huérfana de un gran evento deportivo. Yo creo que Chiclana tiene la suficiente entidad y la suficiente capacidad y el suficiente atractivo para tener un evento potente, ¿no? Crear un evento potente. Pero bueno, el gobierno municipal y bueno, en este caso la Delegación de Deportes, yo creo que parte de su éxito ha estado en que, bueno, prácticamente noticias que surgen cada semana, ¿no? Que se ha prestado mucha atención a los clubes, a la necesidad de los clubes, a los deportes minoritarios. En Chiclana están teniendo refugio, clubes, modalidades que quizás en otras ciudades no se les miran, no se las tiene en cuenta o se le hace esa instalación un poco residual que acaba medio pintada y demás, ¿no? Pero después no tiene más actividad. Y aquí se ha ido creando esa telaraña, ¿no? Y yo creo que además de crear se ha ido mimando y están aflorando competiciones y demás, pero yo creo que le falta todavía ese gran evento. Bueno, seguimos abundando en más aspectos que refleja este barómetro 8TV. Si acaban de poner la tele, que sepan que les estamos ofreciendo una encuesta realizada por el Instituto Insobel, en la que le hemos querido tomar el pulso a la ciudad de Chiclana respecto a muchos aspectos. Uno de ellos es el tráfico. Siempre polémico, ¿verdad, Sebastián? Sí. Hagamos el barómetro que hagamos, el tráfico siempre es polémico. Y en esta opinan todos y tienen criterios para opinar. Bueno, las opiniones ahí están. ¿Creen que no ha cambiado demasiado? Un 39,3%, que ha empeorado un 35,3% y que ha mejorado un 24,1%. La verdad es que cuando hablamos de tráfico, aquí hablamos de cómo se transita por la ciudad, de si se encuentra sitio para aparcar y, no sé, como aspectos más definibles, ¿no? Sí, pero es cierto que en comparación a otros ratios, aquí hay un poco más de crítica, hay un poco más de crítica negativa. Los ciudadanos piensan que se podría circular mejor o que tal vez haya
más atascos de la cuenta. También hay que tener en cuenta que en esta valoración sin duda pesará lo que es el verano y los atascos que suele suponer el verano en relación al resto del año, pero claro, es que el verano forma parte del año también y eso sin duda tirará de la estadística hacia la crítica negativa. Juan Manuel. Sí, y bueno, yo aparte creo que también Chiclana tiene un déficit un poco que arrastra también de ese boom que tuvo de población, ¿no? Que vino mucha población y cada vez la población ha ido creciendo y núcleos como la costa, que antes tenían una fluidez de tráfico, digamos, menor, ¿no? Ahí también ha ido incrementándose ese tráfico, ¿no? Y quizás tenga ese déficit para atender, digamos, a ese volumen de tráfico que ha experimentado en los últimos años, ¿no? Igualmente en materia de aparcamientos, ¿no? Que yo creo que también tiene... De cualquier forma, Chiclana tiene un matiz muy importante, dada la extensión del territorio y el diseminado de punta a punta, todo lo que hay que recorrer, o tienes coche o no te mueves prácticamente en Chiclana, Totalmente, a pesar de que el transporte público lo cubre, ¿no? Sí, sí. Y eso quizá lo que hace que la gente tenga esa opinión. Lo sufra más y lo opine más. Claro, es una ciudad muy extensa y es verdad lo que dices, al final te acaba obligando a usar coches, una ciudad muy horizontal. Sí, evidentemente. Bueno, si hay uno de los aspectos que más preocupa también en Chiclana, aunque luego abordaremos otros asuntos, con esto vamos a cerrar, digamos así, un primer ciclo, pero antes quiero consultar la opinión de nuestros invitados, es el urbanismo. El urbanismo, yo creo que hablando de Chiclana, va absolutamente indisoluble. Y esta encuesta también habla de proyectos de ciudad en materia urbanística. Bueno, pues en este sentido, aunque es muy amplio el asunto que se les plantea, quiere que siga igual la mayoría, es decir, un 48,9%. Ojo que se acerca prácticamente a la mitad de la población que entiende que nada ha cambiado en los últimos años, a pesar de que haya sido uno de los asuntos más recurrentes en las ruedas de prensa, en los titulares, en todo lo que habéis venido contando en vuestros respectivos medios. Crees tan solo que ha mejorado un 27,7%, pero incluso ha empeorado un 16,2%. Es cierto, Sebastián, que esto es muy amplio a la hora de preguntar. Claro, aquí cuando se habla de urbanismo, proyecto de ciudad, hay personas que puedan pensar que si se ven grúas o no se ven grúas. No. Otros pueden pensar que si se hacen pequeñas obras en barrios o pequeños proyectos. ¿Sabes? El urbanismo entendido en la ciudadanía es muy amplio, que en este caso el sigue igual es como no hay un proyecto de ciudad en cuanto a urbanismo se refiere. O sea, puede haber proyectos de ciudad en muchos factores, pero urbanísticamente no visualizan que haya un proyecto visible. Contadme qué opinión tenéis. A mí me ha sorprendido porque en comparación a los juicios positivos que hay sobre otras ratios, aquí se enfría más esa valoración. Quizá, Juan Manuel, se me ocurre que, lo que tú decías antes, una ciudad diversa, las personas que, por ejemplo, viven en los diseminados se pueden plantear, ¿y con la regularización de mi casa qué? Porque eso también es un proyecto de ciudad. Es cierto que hay inversiones en el Novo, en reformas de hoteles, pero también es cierto que quienes viven en el diseminado y se plantean si al final van a poder regularizar su casa o cuánto les va a costar, tienen otra visualización diferente sobre ese aspecto. Y yo creo que ese punto, el de la regularización de viviendas, puede haber influido mucho para que la valoración sea menos positiva que en otros Pero casos. perdonad que introduzca un matiz. Es que se ha aprobado un plan general y aquí no sale. La gente piensa que todo sigue igual, es decir, que no ha notado ningún cambio. Y era el cuarto plan general que se había tumbado por parte de la justicia. Sí, pero hay muchos proyectos de regularización que todavía están pendientes de realizarse. Sí, que la gente no la ha llegado, los ciudadanos consideran que tienen que pagar mucho dinero para realizarlo, otros pueden pensar que no es tanto, pero yo creo que ese es el elemento que influye en la consideración más negativa que en otras Bueno, ¿para ti? Bueno, yo creo que es que hablar de Chiclana y hablar de urbanismo es un mundo, ¿sabes? Yo creo que Chiclana tiene una tarea pendiente en la que se ha ido evolucionando, en la que se están dando pasos importantes y que yo creo que marcan la opinión del ciudadano en torno al urbanismo, ¿no? Que es el tema de la legalización del extrarradio, el tema de los servicios básicos y demás, y que son, es decir, todos sabemos que es mucha la tarea a realizar. En positivo, se ha aprobado un plan general y también se ha hecho una gestión hablando ya de un poco de proyectos y demás, una gestión municipal en la que se ha traído una importante inversión, ¿no? Yo creo que son en torno a 50 millones de euros el montante que hay para el desarrollo de proyectos de cara a los próximos años, ¿no?
el tema de la regularización se están dando pasos, pero bueno, yo creo que a la hora del ciudadano, a la hora de valorarlo de una forma, ha mejorado, empeorado, no sé qué, yo creo que hasta no vea este radio más que el centro, es este radio ordenado, con servicios básicos, con lo que se entiende como una estructura de ciudad, ¿no? Digamos que le va a costar mucho cambiar su opinión sobre el tema del urbanismo en Chiclana. Y eso a pesar de que se empiezan a ver algunas grúas. Sí. Pocas, bueno, eso pero también. se ven, Eso especialmente en la zona del Molino Viejo, donde ahí parece que hay cierta vidilla. No, y se están retomando, recientemente se daba a conocer un proyecto de bastante enjundia, ¿no? En la zona de la costa, ¿no? 204 viviendas. Exactamente, y también si nos atenemos a los resultados o a las estadísticas del paro de hace unos días, vemos que en la construcción es uno de los sectores donde más ha bajado el paro, ¿no? Es decir, que está habiendo una reactivación en base a lo que ya debe ser la construcción en Chiclana, que no va a ser lo de antes, ¿no? Y que sí es verdad que se están produciendo desarrollos, por ejemplo, en la zona de la Rana Verde se han creado negocios, es decir, que por la zona de la costa se están creando. Hay movimiento, pero yo creo que la idea del urbanismo la gente la tiene muy asociada al extrarradio y a todo ese conjunto de viviendas que siguen dando pasitos para ese proceso al que todo el mundo aspira que se convierta aquello, ¿no? Que forme parte total ya de la ciudad con todos sus servicios y demás, ¿no? Bueno, vamos a permitir que haga un pequeño alto en el camino, porque enseguida vamos a retomar pues este barómetro 8TV con diferentes cuestiones, una de ellas que se nos antoja imprescindible, que es el estado y cuidado de las playas, junto con la seguridad ciudadana y otros aspectos, y por supuesto luego nos meteremos directamente en faena en asuntos como los propios candidatos, el nivel de conocimiento, su valoración, y de celebrarse mañana las elecciones municipales, quién cree que ganaría, y finalmente los resultados de este barómetro que compondrán la foto fija de ese próximo 26 de mayo, al menos avanzado por esta encuesta. Tardamos tan solo unos minutos y enseguida se lo contamos. Hasta ahora.